El gran salón estaba lleno de seres. De toda la galaxia. Cientos de diferentes especies se sentaron en sus asientos, esperando a que comience la reunión. Algunos tenían pelaje, algunos tenían escamas y algunos no se parecía a nada que los humanos hubieran visto antes. Pero todos compartían una cosa. Todos recordaron la guerra con la Tierra. Hugh se sentó tranquilamente en la sección humana. Llevaba su uniforme pulcramente, sus manos doblado en su regazo. Junto a ella estaba sentado el almirante Tallán, ya un anciano, pero todavía manteniéndose con dignidad. Eran los únicos humanos en la habitación. El Consejo Galáctico no tenía muchos visitantes humanos en estos días. Hoy se supone que es una simple lección de historia. El Consejo hacía esto cada pocos años, revisando viejos conflictos para recordar todos cómo habían mantenido la paz en él. Galaxia. Este año eligieron revisar la guerra humana, como la llamaban. La guerra que ocurrió hace 30 años. La consejera Velara se encontraba al frente. Ella era Braxian, alto y orgulloso, con el pelo azul, piel que parecía brillar bajo las luces. Su especie había liderado la lucha contra la humanidad. Ella sonrió mientras comenzó su presentación. Hoy, nosotros. Recuerdo un momento difícil, Belsara, dijo. Hace 30 años, la humanidad llegó a nuestra galaxia. Eran agresivos. Ellos eran peligrosos. No entendían cómo vivir en paz con los demás. Nosotros. Intenté enseñarles, pero no quisieron aprender. Finalmente, no tuvimos más remedio que los empujan de vuelta a sus propios sistemas. Las pantallas alrededor del salón se iluminaron. Imágenes. Mostró barcos humanos en retirada, ciudades siendo abandonado, fuerzas del Consejo sosteniendo su fuego mientras los humanos huían. Todos parecían muy nobles, muy misericordiosos. Pero mostramos misericordia, continuó Sara. Nosotros. Podría haberlos destruido por completo. En cambio, los dejamos ir. Les permitimos para regresar a la Tierra y quedarse allí. Ellos entendieron que no podían ser parte de nuestra galaxia civilizada, y por eso se retiraron. Ella presionó un botón. Un video comenzó a sonar. Obra. Mostró al almirante Tallán, pero más joven, 30 años más joven. Parecía cansado en la grabación, triste. Su voz estaba tranquilo, pero claro. Este es el almirante Tallán de la Tierra, decía la grabación. Nosotros. Entiendo ahora que la humanidad no puede coexistir con el Consejo Galáctico. Nosotros. Han causado demasiados conflictos, demasiados dolor. Aceptamos la responsabilidad por lo que ha sucedido. Con efecto inmediato, todos. Las fuerzas humanas se retirarán a nuestro hogar. Sistema. No volveremos. Solo pedimos que nos dejes en paz. La grabación terminó. Muchos en la sala asintieron. Algunos incluso aplaudieron. Fue exactamente como lo recordaban. Los humanos habían admitido que estaban equivocados. Habían huir. La galaxia estaba mejor. Sin ellos, Velara parecía complacida con ella misma. ¿Tiene alguna pregunta? Ella preguntó. La sala quedó en silencio por un momento. Entonces Hugh levantó la mano. Velara miró, sorprendida. Ella no esperaba la humano para hablar. Sí, dijo ella, intentando para sonar paciente. Hugh se levantó lentamente. Su voz era tranquila y educada. Gracias. Gracias por esa presentación, consejero. ¿Tienes alguna pregunta sobre la grabación? Acabo de jugar. Por supuesto, Belsara. Dijo. Ese fue el mensaje que envió la Tierra al Consejo, dijo Hugh. El funcionario. ¿Transmisión? La que recibiste y ¿lo grabaste? Sí, exactamente, dijo Velara, todavía sonriendo.
Hugh asintió. Entiendo. Pero me preguntaba algo. ¿Podrías? ¿Te gustaría escuchar el audio de nuestra parte? La sonrisa se desvaneció del rostro de Velara. ¿Qué? ¿Te refieres a? El interno. Comunicaciones, explicó Hugh. Desde barcos, de nuestros comandantes, de nuestros soldados en el terreno, todos los grabaciones que hicimos durante la guerra. El consejo nunca ha escuchado eso, ¿verdad? De repente, la sala quedó en completo silencio. Estando en la habitación ahora estaba mirando. Hugh. El almirante Tallán se sentó perfectamente. Aún así, su rostro no mostraba nada. Belsara recuperó la compostura. El ayuntamiento tiene toda la documentación necesaria. De la guerra. No necesitamos perder el tiempo. Sobre las comunicaciones humanas internas. Ellos. Solo mostraría una perspectiva. Una perspectiva, repitió Hugh en voz baja. Sí, exactamente. La perspectiva humana, el lado. Eso nunca se ha escuchado. De otro. Sección de la sala, una voz diferente. Habló. Me gustaría escucharlo. Todos se giraron. Era el embajador. Kriegs, un diplomático Teen. Su especie. Valoraba el honor por encima de todas las cosas. Él se mantuvo. Arriba, con los antebrazos cruzados. Si hay grabaciones de la guerra que el Consejo no ha oído, deberíamos oírlos. ¿Cómo? ¿Podemos afirmar que conocemos la historia completa? Si solo supiéramos la mitad de la historia. Otros. Se sumaron voces. Se buscaban más especies. Escuchar. Belsara miró a su alrededor, claramente. Incómoda ahora. Había perdido el control. De la reunión. Alto consejero Masit, el líder de todo el consejo, levantó su mano para el silencio. Era viejo, mayor que Tallán, y él había estado a cargo durante la guerra. Él miró a Hugh con ojos fríos. Muy bueno, dijo Masit. Si el oficial humano tiene grabaciones para compartir, las escucharemos. Pero os advierto que esto no cambiará. Cualquier cosa. Los hechos de la guerra están bien establecido. Hugh hizo una leve reverencia. Gracias. Usted, alto consejero. Necesitaré. Conecte mi dispositivo al sistema de pasillo. Mientras caminaba hacia el frente en el salón, Hugh se permitió el más pequeño. Sonríe. Había estado esperando 30 años. Este momento. Esperando el momento adecuado. Cuando la galaxia finalmente podría estar lista. Para escuchar la verdad. Ella conectó su dispositivo. Las pantallas alrededor del pasillo. Parpadeó y Hugh comenzó a mostrarles. ¿Qué pasó realmente durante la guerra? La primera grabación comenzó a reproducirse. La sala escuchó voces humanas emocionadas y feliz. Estaban hablando rápido. A veces uno sobre el otro. Primero. Contacto. Esto realmente está sucediendo. Una voz joven dijo, Capitán, estamos detectando 3 barcos. No están usando cualquier sistema de armas. Parece pacífico. Bien, respondió otra voz más tranquila. Envíe el paquete de saludo. Todos. Idiomas que tenemos. Asegúrate de que lo sepan. Venimos en paz. Y por el amor de Dios. Que alguien vuelva a comprobar que estamos siguiendo todos los protocolos de primer contacto. En el libro. Transmitiendo en todos. Frecuencias. Capitán. Señales de paz. Activo. También estamos enviando matemáticas. Música. Imágenes de la Tierra. Todo. Paquete de bienvenida. Había alegría en estos. Voces humanas. Esperanza. Eran personas. Conocer otras formas de vida inteligente para él. Primera vez. Sonaban como niños. En su cumpleaños. Hugh detuvo el grabación. Esta era nuestra nave exploradora. Descubrimiento haciendo el primer contacto con buques del Consejo. La fecha era marzo. Hace 15, 30 años. Ahora, déjame jugar. Algo más.
Ella presionó otro botón. Esta vez, las voces no eran humano. Hablaban en braxiano, pero él. Traducción reproducida por los altavoces. Comandante, las naves desconocidas son. Transmitiendo algo. Parece que. Protocolos de saludo. Muy primitivos. Tecnología. ¿Primitiva? ¿Qué tan primitiva? Otra voz braxiana preguntó. Varios. Generaciones detrás de nosotros. Sus escudos son. Débil. Las armas son básicas. Sería una amenaza. No representa ninguna amenaza ni siquiera para un solo consejo. Crucero. Y su sistema rico. Muy. Rico. Recursos minerales. Mundos acuáticos. Buenos planetas para colonias. Comandante. Este podría ser un territorio valioso. Interesante. Ejecuta una amenaza estándar. Evaluación. Veamos cómo responden. A la presión. La grabación se detuvo. El salón estaba completamente en silencio ahora. La piel azul de Felchara se había vuelto pálida. Eso. No es auténtico, dijo rápidamente. Eso. Podría ser falsificado. ¿Cómo sabemos esto? ¿Las grabaciones son reales? Hugh la miró. Con calma. Son de tu propio ejército. Comunicaciones. Los capturamos durante la guerra. Cada grabación que he traído hoy se ha verificado para autenticidad. Coinciden con el cifrado. Códigos que usaba tu ejército en ese momento. Tiempo. Son verdaderos consejeros. El embajador Crixel se puso de pie de nuevo. Jugar. Más, dijo. Su voz era dura ahora. Yo. Quiero escuchar qué pasó después. Hugh. Asintió. Reprodujo la siguiente grabación. Voces humanas de nuevo, pero diferentes ahora. Confundidos, asustados. Capitán, están impulsando armas. Las 3 naves. ¿Qué? ¿Por qué? Envía otra señal de paz. Dile. No somos hostiles con ellos. Transmitiendo en todos los canales. Capitán. No hay respuesta. Nos están apuntando con armas. Levanten escudos, pero no devuelvan el fuego. No. Fuego. Sigan transmitiendo señales de paz. Debe haber un malentendido. Capitán, están disparando. Están recibiendo impactos. Los escudos resisten, pero apenas. Emergencia. Poder para los escudos. Prepárate para saltar a FTL. Nos vamos de aquí. Todavía no. Armas. No estamos iniciando una guerra contra. Primer contacto. Otra voz entró en pánico. Señor, están apuntando a nuestros motores. Nosotros. No pueden saltar si golpean el drive. La grabación se disolvió en el caos. Alarmas. Gente gritando. Explosiones. Luego. Silencio. El descubrimiento fue destruido. Hugh dijo en voz baja. Todas las manos perdidas. 147 personas. Murieron mientras transmitían. Señales de paz. Nunca dispararon ni una sola. Disparo. El salón parecía una tumba ahora. No. Uno se movió. Nadie habló. Hugh continuó. Durante los próximos 3 días, el Consejo destruyó 5 naves humanas más. Todas eran barcos de exploración. Ninguno de ellos estaban armados para el combate. La Tierra aún no entendía lo que estaba pasando. Seguimos intentando hacer contacto. Seguimos tratando de disculparnos por lo que sea que hayamos tenido. Hecho mal. Ella jugó otra grabación. La voz del capitán Yen, tiempo mayor que la primera tripulación, más experimentado. Su barco se llamaba el Horizonte. Comando Tierra, aquí Horizonte. Encontramos los restos del descubrimiento. No hay supervivientes. Parece que fueron destruidos por armas avanzadas. Atacantes desconocidos. Estamos intentando establecer contacto con los buques en esta región. Quizás había una malentendido. Por favor, avíseme. Días. Pasó en la grabación. Higin mantuvo enviando informes.
Seguía intentando hacer paz. Su voz se hacía más cansada cada vez. Tiempo. Comando Tierra a Horizonte aquí. Hemos. Ahora hizo contacto con 7 extraterrestres. Buques. Todos atacan en el lugar. Nosotros. Hemos probado todos los protocolos de paz que tenemos. Hemos transmitido en todos los idiomas y frecuencia que conocemos. Simplemente siguen atacando. Nuestros escudos están fallando. Nosotros. Necesito instrucciones. El mensaje final. Desde Geraisen fue corto. Comando Tierra. Este es el Capitán H. Jin. Brechas en el casco. Todas las cubiertas. Estamos abandonando el barco. Quien encuentre esta grabación, entramos. Paz. Solo queríamos conocerte. Nosotros. Solo queríamos ser amigos. Silencio. De nuevo. Hugh miró alrededor del pasillo. Ella. Vi vergüenza en muchos rostros, ira en otros, y en el rostro de Belsara, vio negación. Estas grabaciones prueban. Nada, dijo Belsara, pero su voz era débil. Ahora, la humanidad debe tener. Parecía amenazante de alguna manera. El consejo se estaba protegiendo. Hugh sacó un documento en las pantallas. Este es el informe de evaluación de amenazas presentado por su propio ejército después de los primeros ataques. Establece claramente que la humanidad no representaba peligro militar para el Consejo. Recomienda continuar la agresión a asegurar lo que llaman ricos en recursos. Territorio. ¿Quieres que lo lea? En voz alta. ¿Consejero? Velara no dijo nada. El alto consejero Masid finalmente habló. La voz era fría. Estas grabaciones son preocupante, pero son de hace 30 años. Hace tiempo. Quizás se cometieron algunos errores en los primeros días. Eso no cambia la hecho de que la humanidad se volvió agresiva. Más tarde en la guerra. Hugh sonrió. No era una linda sonrisa. Sí, alto consejero. Hablemos de lo que pasó después de la Tierra. Me di cuenta de que no estabas interesado en paz. Hablemos de la guerra en sí. Hugh sacó su siguiente archivo. Este es de la batalla de la Puerta del Titán. El Consejo lo considera una gran victoria. Permítanme. Te mostraré lo que realmente pasó. La grabación comenzó con una charla de combate. Voces humanas tensas pero controladas. Barcos. Estaban peleando. Armas disparando, escudos, recibiendo golpes. Pero algo era diferente. De las comunicaciones de batalla normales. Apunta únicamente a sus sistemas de armas. El comandante ordenó. Quiero esos barcos. Discapacitados, no destruidos. Dalsun. Oportunidad de rendirse. Señor, no lo son. Disminuyendo la velocidad. Siguen viniendo a nosotros. Entonces desactiven también sus motores. Pero, mantener las bajas al mínimo. Estas personas están peleando porque se les ordenó. No porque lo eligieron. Somos no asesinos. La batalla continuó. Llegaron más pedidos. Siempre el mismo tema. Desactivado. No destruir. Armas objetivo, no soporte vital. Darles todas las oportunidades para que dejen de pelear. 3 cruceros del Consejo inutilizados. Comandante. Están muertos en el espacio, pero intacto. Transmitiendo señales de emergencia. Para el rescate. Bien. Envíales las coordenadas. Para un vector de retirada seguro y enviar un mensaje en todas las frecuencias. Diles que contendrán el fuego si se retiran. Estamos todavía dispuesto a negociar la paz. En el salón del consejo, el embajador Kriksab fue, inclinándose hacia adelante en su asiento. Su rostro mostró algo así como asombro o horror. Quizás ambos. Hugh jugó otro. Grabación. Combate terrestre esta vez. Se escuchó la voz del soldado Donman. Joven y asustado, pero tratando de permanecer tranquilo. Jefe de escuadrón,
tenemos enemigos. Soldados inmovilizados en el este. Edificio. Están heridos. Solicitando. Permiso para proporcionar atención médica. Ayuda. Espera. ¿Quieres ayudarlos? Otro soldado preguntó. Están heridos. Señor. Ya no pueden pelear. De pie. Las órdenes dicen que proporcionamos ayuda a los heridos. Combatientes independientemente del bando. Permiso concedido. Pero manténgase alerta ahí. Sigue intentando contactar con sus comandantes. A ver si podemos concertar un alto el fuego para este sector. La grabación continuó. Médicos humanos tratando a los soldados del Consejo. Marines humanos ofreciendo agua y atención médica. Suministros a los enemigos que habían estado intentando. Para matarlos minutos antes. Y todos los. Mientras tanto, los humanos seguían transmitiendo solicitudes. Para las conversaciones de paz. Hugh detuvo la grabación. En cada batalla, la humanidad. Seguí estas reglas. Fuerza mínima. Proteger zonas civiles. Ofrecer la rendición. Proporcionar ayuda médica a los enemigos heridos. Nunca dejamos de intentar poner fin a la guerra. Pacíficamente. Sacó más archivos. Ahora, déjame mostrarte el consejo. Enfoque de la guerra. La siguiente grabación. Estaba en Braxian de nuevo. Consejo militar. Comunicaciones. Almirante, el humano. La colonia en Kepler 442 está defendida únicamente por 2 barcos, en su mayoría población civil. Excelente. Comienza el bombardeo de la colonia. Asegúrate de que la flota humana vea. Está sucediendo. Son débiles cuando sucede. Se trata de proteger a sus civiles. Esto los hará salir. Señor, hay más de 2 millones de civiles en ese colonia. En su mayoría familias, científicos, profesores. No son objetivos militares. Son cebo, comandante. Humanos. La debilidad emocional es una táctica. Ventaja. Úsala ahora. Lleva a cabo tú. Órdenes. La sala estaba en silencio excepto por el sonido de alguien llorando. Hugh miró y vio que era Belsara. El orgulloso. El consejero de Braxian tenía lágrimas corriendo. Su cara azul. Pero Hugh no había terminado. Ella reprodujo grabación tras grabación. Las fuerzas del Consejo atacan hospitales, escuelas, zonas residenciales, siempre. Objetivos civiles. Siempre calculados para causar el máximo dolor y provocar la muerte humana. Fuerzas. Luego interpretó al ser humano. Respuesta. Los almirantes discutiendo entre sí. Otros sobre si tomar represalias en amable. Comandantes que quieren venganza. Soldados exigiendo que se les permita. Lucha sin restricciones. Y cada vez. La voz del almirante Tallán. Más joven, pero tan cansado como parecía ahora. Yo entiendo tu enojo. Yo también lo siento. Pero no nos convertiremos en ellos. No lo haremos. Apuntar a civiles. No abandonaremos nuestros principios porque no tienen principios. Sí, hace la guerra. Más duro. Sí, más de nuestra gente morirá. Por nuestra moderación. Pero cuando esto, si la guerra termina, seguiremos siendo humanos. Seguirá siendo bueno. Eso importa. Desde, en algún lugar del pasillo, una voz llamó. Fuera. Era el comandante Helbond de Rexian. Oficial militar, un viejo soldado, gris. Y encorvado por la edad. Se levantó lentamente. Luchó en la puerta del Titán. Dijo. La voz temblaba. Le ordené a uno de los barcos que fueron deshabilitados. El humano. Los barcos nos tenían. Podrían haber. Destruyó toda mi flota. Estábamos. Indefenso, se detuvo y miró hacia abajo. Nos dieron las coordenadas para retirarnos. Envió suministros médicos para nuestros heridos. Nos dejaron ir y les informé. Mis superiores que habíamos ganado una gran victoria, que habíamos expulsado a los humanos. Atrás. Helbond miró al almirante Tallán.
He llevado la vergüenza de esa mentira durante 30 años. Lo siento. Tu gente se mostró. Nos dieron misericordia, y te pagamos con mentiras. Y más violencia. El almirante Tallán asintió. Lentamente, pero no dijo nada. Belsara estaba de pie ahora. Esto no puede ser cierto. Todos. No puede ser cierto. Nos dijeron. La humanidad fue la agresora. Que tú. Eran peligrosos. Que había que serlo. Se detuvo. El embajador Crisel se volvió hacia ella. Entonces, ¿dónde están las grabaciones? ¿Dónde está la prueba de la agresión humana? ¿Dónde están los crímenes de guerra? ¿Dónde está la evidencia de que eran los monstruos que afirmaron que lo eran? Belchara no tenía respuesta. Hugh sacó uno más. Grabación. Hay algo más que debería saberlo. Durante la guerra, la humanidad desarrolló un arma. Algo poderoso. Suficiente para poner fin al conflicto. La sala volvió a quedar en silencio. En las pantallas, humanos. Los científicos estaban hablando. Almirante, el arma está lista. Un barco la lleva. El dispositivo podría destruir el Consejo. Infraestructura militar en 7 sistemas. Podríamos terminar la guerra en una semana. Y las bajas civiles. Los más jóvenes. Tallán hizo una larga pausa. Estimado en 3.000 millones. Otra pausa. Luego Tallán habló. Destrúyelo. Destruye el arma. Destruir toda la investigación. No lo haremos. Úsalo. Nunca lo usaremos. Humanidad. No gana volviéndose peor que nuestro. Enemigos. La sala estaba en silencio. Nadie habló. Nadie se movió. Todos entendieron. Ahora bien, ¿qué había elegido la humanidad y qué? El Consejo los había obligado a rendirse. Hugh esperó a que la sala se tranquilizara. Muchos seres ahora hablaban, discutían. Algunos estaban llorando. Ella les dio una momento. Entonces ella habló de nuevo. Ahora voy a te mostraré por qué la humanidad realmente se retiró. La verdad detrás de ese mensaje que reproduciste. Al principio, ella sacó nuevos archivos. Esto es del Comando Tierra. 7 días antes de la retirada. Habíamos roto sus códigos militares para entonces. Sabíamos lo que venía. Comenzó la grabación. Oficiales de inteligencia humana que reportan a sus comandantes. Señor, hemos decodificado los planes de batalla del Consejo. Son, reuniendo una flota masiva, más de 3.000 naves. El objetivo es la Tierra misma. ¿Cuándo? 10 días. Planean exigir rendición incondicional. Si nos negamos, bombardearán la Tierra desde la órbita. Los mensajes decodificados dicen que lo harán. Planeta inhabitable si es necesario. Silencio en la grabación. Luego otro. La voz habló. ¿Podemos detenerlos? Sí, señor. Podemos. Nuestra tecnología ha avanzado significativamente durante la guerra. Tenemos. Aprendimos cómo pelean. Tenemos. Desarrolló nuevas armas, nuevas tácticas. Sí. Atacaremos primero si alcanzamos su flota. Puntos de reunión antes de su lanzamiento. Nosotros. Puede destruir la mayor parte de su ejército. Capacidad. ¿Qué requeriría eso? Una larga pausa. Tendríamos que atacar su núcleo. Sistemas. Objetivos militares, pero en zonas densamente pobladas. La garantía. El daño sería significativo. ¿Cómo? ¿Significativo? Miles de millones, señor. Incluso, apuntando únicamente a instalaciones militares. Miles de millones de civiles viven cerca de esas zonas. Objetivos. No hay forma de evitarlo. En la sala del Consejo, los seres se miraban fijamente. Las pantallas. Algunos parecían enfermos. Estaban empezando a entender. La grabación continuó. Mostró los siguientes 6 días. Encuentro tras encuentro, militares humanos. Líderes presentando sus planes.
científicos explicando las armas, estrategas mostrando los objetivos. Todo estaba listo. La humanidad podía ganar. Podrían destruir el Consejo. Capacidad de hacer la guerra. Pero cada reunión terminó de la misma manera con voces preguntando. La misma pregunta. ¿Qué nos pasa si hacemos esto? ¿En qué nos convertimos? Entonces Hugh jugó la reunión final de estrategia. El almirante Tallan se sentó a una mesa con su comandantes superiores. Todos miraban. Cansado, derrotado, pero también enojado. Almirante, tenemos que atacar. 1. El comandante dijo, si no hacemos nada, ellos destruirá la tierra. Todos los que amamos. Todo lo que hemos construido. No podemos permitir que ganen. Estoy de acuerdo. Otro dijo, ellos. Comenzó esta guerra. Apuntaron a nuestro. Civiles. No nos dieron otra opción. Nosotros. Nos estamos defendiendo. Tenemos la armas. Tenemos los planes. Podemos salvar tierra y poner fin a esta guerra. Solo necesitamos su orden, señor. Tallan escuchó. A todos. Miró el holográfico. Pantallas que muestran los objetivos, mostrando las estimaciones de víctimas, que muestran la tierra. Salvación comprada con sangre inocente. Finalmente habló. Tienen razón. Podemos ganar. Podemos salvar la tierra. Pero dejemos que te cuento lo que pasa después. Se puso de pie. Arriba, señalando las pantallas. Matamos miles de millones de personas que nunca pidieron esta guerra. Gente que simplemente vive sus vidas. ¿Y luego qué? Nos convertimos en monstruos que decían que éramos. Nos convertimos. La especie que mató a miles de millones para salvar nosotros mismos. Pero señor, Ivana, haznos lo mismo. Un comandante protestó. Sí. Tallan dijo que estaban. Y eso es lo que son. Pero, ¿es eso? ¿Quiénes queremos ser? ¿Queremos serlos igual que ellos? Se sentó de nuevo. De repente me veo muy viejo. Tengo nietos, 3 nietos. Ellos están en la tierra ahora mismo. Si lo hacemos, nada. Probablemente morirán cuando él ataques del Consejo. Y haría cualquier cosa para salvarlos. Cualquier cosa. Su voz se quebró. Pero también quiero que vivan en una universo donde la humanidad es algo para estar orgullosos de, donde estamos las personas que eligió lo correcto en lugar de lo fácil, incluso cuando costó nosotros todo. Hay otra opción. Continuó. Nos retiramos. Retiramos todo. Fuerzas humanas de vuelta al sistema de Saúl. Nosotros. Sellar nuestras fronteras. Nos desarrollamos en aislamiento. Les dejamos pensar lo que quieran. Quieren saber de nosotros. Nos llamarán cobardes, dijo alguien. Sí, lo serán. Por un tiempo. Pero tal vez algún día, cuando ha pasado suficiente tiempo, cuando los ánimos se han enfriado, la verdad puede salir a la luz. O, tal vez nunca lo haga. Tal vez la historia lo hará. Recuérdanos como la especie que corrió lejos. Pero sabremos lo que elegimos y ¿por qué? Sabremos que seguimos siendo humanos. La reunión continuó durante horas. Los comandantes discutiendo. Algunos estuvieron de acuerdo con Tallan. Otros querían pelear. El debate fue apasionados y dolorosos. Estos fueron. La gente elige entre sobrevivir y alma. Al final, Taeyong hizo decisión él mismo. Nos retiramos con efecto inmediato. Enviar el mensaje al Consejo. Diles que nosotros acepten la responsabilidad. Díganles que somos. Salir y decirles que solo pedimos estar dejado en paz. Un oficial subalterno, muy joven, hizo la pregunta. Todos estaban pensando. Señor, ¿alguna vez se lo diremos? ¿La verdad? Taeyong sonrió con tristeza. Quizás en 30 años, cuando la galaxia esté listo para escucharlo, o quizás nunca, pero
Lo sabremos, y eso tendrá que ser suficiente. La grabación terminó en el sala del consejo. Nadie se movió. Todos. Ahora lo entendí. La humanidad no había corrido lejos porque eran débiles. Tenían. No se retiraron porque perdieron. Ellos. Eligió el aislamiento porque la alternativa se estaba convirtiendo en la misma cosa por la que luchaban. Contra. Almirante Tallán, el anciano, sentado en el pasillo ahora, tenía lágrimas corriendo por su cara. Estaba escuchando. A su yo más joven le hace lo más difícil. Decisión que cualquiera debería tener que tomar alguna vez. Hacer. El embajador Crixel se puso de pie. Él caminó por el pasillo hasta donde estaba Ig. El consejero más se sentó. Masit parecía pequeña. Ahora, encogido. ¿Lo sabías?, dijo Crixel. Su voz era como el hielo. ¿Sabías que podrían habernos destruido? ¿Sabías que elegiste la misericordia? Y aún difundes la mentira de que eran agresores. Masit intentó hablar. Era necesario para estabilidad política, para mantener el orden, para evitar el pánico, para proteger su reputación. Chris dijo, iniciaste una guerra por los recursos. Tú apuntaste civiles. Forzaste una especie pacífica. Elegir entre la supervivencia y la moralidad. Y cuando eligieron la moral, llamaste esos cobardes. Eres una vergüenza para esto consejo y a todos los seres en él. Galaxia. Los días después de Hughes. Los testimonios fueron un caos. La grabación. Se extienden por toda la galaxia. Las especies los vieron. Todo el mundo los escuchó. Ellos. Y todo cambió. En el consejo. Mundos. La gente salió a las calles. Las protestas estallaron por todas partes. Llevaban carteles exigiendo justicia. Exigiendo la verdad. Exigiendo que los líderes que iniciaron la guerra serán retenidos. Responsable. La galaxia que una vez celebró la derrota de la humanidad ahora exigió respuestas sobre lo que realmente sucedió. El alto consejero Masit fue retirado del poder en una semana. La investigación reveló que ordenó personalmente el ataque a humanidad. Él sabía de ataques contra civiles. Había aprobado planean bombardear la Tierra hasta someterla. Él fue arrestado por crímenes de guerra. Otros, los funcionarios del Consejo lo siguieron. Los generales que cumplieron las órdenes. Almirantes que colonias humanas atacadas. Políticos que ayudó a ocultar la verdad durante 30 años. Uno por uno se enfrentaron a la justicia. Pero el castigo de los culpables no fue suficiente. La galaxia quería arreglar las cosas. Delegaciones de cientos de especies viajaron a la Tierra. Vinieron a pedir disculpas, pedir perdón, invitar. La humanidad regresa a la comunidad galáctica. Los cielos de la Tierra estaban llenos de naves, llevando embajadores que querían decir. Lo lamentaron. El embajador Crixol estaba entre los primeros en llegar. Se reunió con Hugh en una pequeña habitación en la base principal de la Tierra. Puerto espacial. Eran solo ellos dos. ¿Por qué ahora?, le preguntó. ¿Por qué esperaste 30 años para revelar la verdad? Hugh sonrió. Porque hace 30 años, la galaxia no estaba preparado para oírlo. Todos estaban todavía enojado, todavía asustado. Si tuviéramos reveló esto justo después de la guerra, podría haber iniciado otro conflicto. Las especies habrían tomado partido. Más, la gente habría muerto. Así que esperaste, dijo Crixel. Esperábamos un nuevo generación. Para líderes que no fueron parte de la guerra, para las personas que podían escuchar la verdad sin responder con violencia. Esperábamos el momento adecuado. Momento. Cricala sintió lentamente. Tú. La gente es muy sabia y muy paciente. Yo. Esperamos que seamos dignos de tu misericordia. Nos mostró
La delegación formal del Consejo. Llegaron después. Ofrecieron a la humanidad una asiento en el Sumo Consejo. Ofrecieron reparaciones por las colonias destruidas. Ofrecieron territorio, recursos, comercio, acuerdos, todo lo que se les ocurriera. De hacer las paces. Almirante Tallán se dirigió a ellos en el salón de reuniones de la Tierra. El anciano se paró frente a cientos de diplomáticos extranjeros. Nos ofreces mucho, dijo, y lo apreciamos. Pero son cosas que no puedes devolver. Las personas que murieron, los niños que crecieron, arriba sin padres, los 30 años de aislamiento, esos se han ido para siempre. La sala estaba en silencio. Pero Tallán continuó. La humanidad no eligió la misericordia en él. Guerra porque esperábamos ser recompensados. Lo elegimos porque era lo correcto. Nosotros lo elegimos porque queríamos permanecer. Bien y lo logramos. Seguimos siendo quienes queríamos ser. Miró a su alrededor a todos. Las diferentes especies que dijeron que lo hicimos. No elegimos el aislamiento para siempre. Elegimos. Hasta que la galaxia estuvo lista para saberlo. La verdad. Ahora la verdad se sabe. Ahora. Podemos decidir qué viene después. Tierra. Celebró una votación. ¿Debería la humanidad reincorporarse a la comunidad galáctica o deberían permanecer aislado? El debate fue intenso. Muchos. Los humanos todavía estaban enojados. Todavía estaban heridos. No confiaban en el Consejo. No lo hicieron. No quieren arriesgar a sus hijos en otra guerra. Pero otros argumentaron que el aislamiento nunca había sido el objetivo. Había sido una estrategia, una forma de esperar el momento adecuado. Y ese momento había llegado. La votación estuvo reñida. Pero al final, la humanidad eligió regresar a las estrellas. Sin embargo, regresaron por su cuenta. Términos. Las fronteras humanas permanecieron fuertemente defendido. Las naves humanas llevaban armas. Que hizo que incluso el Consejo más avanzado. Los barcos parecen primitivos. 30 años de el desarrollo aislado había hecho que la humanidad muy fuerte, pero los humanos todavía lo seguían. Las mismas reglas que antes. Fuerza mínima. Protección de los civiles, ofrecer siempre. La paz primero. No habían cambiado quienes lo eran. Simplemente se habían asegurado de que no se les podría obligar a elegir entre moralidad y supervivencia de nuevo. Hugh fue ascendida a embajadora titular. Se convirtió en el principal representante de la Tierra ante el Consejo. Se solicitaron muchas especies, específicamente para trabajar con ella. Ellos confiaba en ella. Ella les había mostrado la verdad, por dolorosa que fuera. Ella había dado una oportunidad para ser mejores. Belsara, el consejero braxiano que había presentado la historia falsa, solicitó un privado reunión con el almirante Tai Yong. Ella vino a él en su casa, no en ningún lugar oficial. Capacidad, al igual que una persona a otra. Yo creí las mentiras, le dijo ella. Yo realmente les creí y les enseñé. A otros. Hice la historia falsa. Difundir más. Lo siento, Tallán. Le sirvió el té. Una costumbre humana. ¿Qué? ¿Qué harás ahora? Preguntó. Asegúrate de que se enseña la verdadera historia, dijo. Seguro que las generaciones futuras saben lo que realmente sucedió. Asegúrate de que esto nunca suceda. De nuevo. Eso es bueno, dijo Tallán. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Aprender de la pasado y tratar de construir un futuro mejor. El Consejo estableció nuevos protocolos. Para el primer contacto, se basaron en los viejos procedimientos de la humanidad. Los que intenté con todas mis fuerzas hacer las paces antes de guerra. La frase que se convirtió en la guía. El principio de la diplomacia del Consejo era simple. No confundas la misericordia con
Debilidad. Porque la galaxia había aprendido. ¿Qué pasó cuando empujaste a un misericordioso? Especies demasiado lejos. Aprendieron que los humanos podrían haberlos destruido a todos. Que eligieron no hacerlo. Y esa elección merecía respeto. Se construyó un monumento. En el mundo capitalino del Consejo. Fue dedicado a todos los humanos que murieron. Buscando la paz. La inscripción era escrito por especies que una vez lucharon contra la humanidad. Decía simplemente, ellos eligieron la misericordia cuando podrían haber elegido victoria. Eligieron el honor cuando podrían haber elegido sobrevivir. Eligieron seguir siendo humanos cuando intentamos hacer en monstruos que seamos dignos de su elección. Comandante Selbón, el viejo soldado braxiano, visitó el monumento. Todos los días. Él se quedaba allí parado. Horas recordando la batalla donde los humanos lo dejaron vivir cuando pudieron haberlo hecho. Lo mató. Recordando la mentira que dijo. Después y recordando la verdad que finalmente salió. Un día, el almirante Tallán se unió a él allí. Los dos viejos. Los guerreros permanecieron juntos en silencio. Habían sido enemigos una vez. Ahora eran. Ambos son solo viejos cansados que intentan ganar dinero. Sensación de una guerra que nunca debió haber tenido lugar. Sucedió. Después de mucho tiempo, Gielon habló. Gracias, dijo simplemente. Tallán asintió. Algunas heridas nunca sanan del todo. Sanar. Pero al menos la verdad finalmente fue conocido. Y eso fue un comienzo. 3 años. Pasó. La humanidad se acomodó en su nuevo papel en la galaxia. Abrieron embajadas. Comerciaban con otros especies. Compartieron algunos de sus tecnología, pero siempre con cuidado, siempre con cautela. Los barcos humanos viajaron por él. Rutas comerciales de nuevo. Pero todos lo notaron. Estos barcos eran diferentes a los anteriores. La guerra. Eran elegantes y rápidos. Había armas visibles, pero no amenazante, y todas las especies lo sabían. La humanidad podría defenderse ahora. Nadie los tomaría desprevenidos otra vez. El embajador Hugh trabajó incansablemente en el Consejo. Ella ayudó a reformar su procedimientos. Estableció nuevas reglas sobre la transparencia en los conflictos. Ella se aseguró de que las comunicaciones militares durante las guerras se preservarían y finalmente se hizo público. Ninguna especie poder controlar la historia de una guerra. La forma en que el Consejo había controlado la historia de la humanidad. Un día, un joven. La especie hizo el primer contacto con el Consejo. Espacio. Se llamaban los Palin. Los barcos eran primitivos. Su tecnología era básico. Eran exactamente tan vulnerable como lo había sido la humanidad durante 30 años. Hace tiempo, el Consejo se reunió para discutir cómo acercarse a ellos. Varias especies sugirieron lo que llamaron procedimientos estándar. Enviar barcos militares para evaluar la amenaza, probar sus defensas, ver qué recursos que tenían sus sistemas. Hugh se mantuvo arriba. Ella no levantó la voz. Ella lo hizo. No era necesario cuando ella hablaba. Todos. Escuchó. Ahora, los procedimientos estándar. Ella dijo. Eso es lo que usaste con humanidad. Permítanme recordarles lo que los procedimientos estándar llevaron a. Ella jugó un papel. Breve clip de audio. La tripulación del Discovery. Entusiasmado por el primer contacto. Entonces la misma tripulación muere en los barcos del Consejo. Los destruyó sin previo aviso. El salón se quedó en silencio. El plan merecía algo mejor. Hugh dijo, cada especie merece algo mejor. Nos acercamos a ellos con paz, con respeto, con los protocolos que la humanidad intentó usarte. Eso es
El nuevo procedimiento estándar. La votación fue unánime. El Consejo envió un pacífico delegación para reunirse con Palin. Usaron antiguos protocolos de primer contacto de la humanidad. Ofrecieron amistad, no amenazas. Y el Palán se unió al Consejo como iguales, no como súbditos conquistados. Fue una pequeña victoria, pero significó algo. Significaba que la galaxia estaba cambiando. El almirante Tallán finalmente está completamente jubilado. Ya era viejo, muy viejo. La salud estaba fallando, pero vivió para ver la humanidad respetada en la galaxia. Él vivió para ver la verdad conocida. Él vivió ver que su elección, la más difícil, la elección de su vida había importado. El comandante Selbón lo visitó por última vez. Tiempo. Los dos viejos soldados estaban sentados en Jardín de Tallans mirando al estrellas. Todavía sueño con eso. Batalla, dijo Gael Bon. Aquella en la que tus barcos nos dejan ir. Lo veo cada noche. Sueño con todos ellos. Tallán respondió. Cada batalla, cada barco que perdido, cada persona que murió por mi culpa. No nos dejaría pelear sin moderación. ¿Te arrepientes? Tallán fue silencio por un largo momento. Lamento que la guerra ocurrió. Lamento cada vida perdida, pero la elección de retirarse. La elección de seguir siendo humano. No, no lo soy. Lamento eso. Seguimos siendo quienes queríamos ser. Eso importa más que ganar. Geliban asintió. Nos enseñaste algo importante. Algo que deberíamos tener ya conocido. Esa fuerza no es solo sobre armas. Se trata de saber cuándo no los uses. ¿Tu gente? ¿Recuerdas eso? Preguntó Tallán. Haré. Claro que sí. Doy clases en el ejército. Academia ahora. Cada estudiante aprende sobre la guerra humana, la verdadera historia. Ellos. Aprende qué pasó cuando nos equivocamos. Misericordia por la debilidad. Aprenden lo que significa. Le costó a ambas especies. Y aprenden que la mayor fortaleza es elegir. No pelear cuando puedes ganar. El embajador Crisel trabajó en estrecha colaboración con Hugh sobre las reformas del Consejo. Teron, el diplomático, se había convertido en uno de los más destacados de la humanidad. Aliados más fuertes. Impulsó cambios. Eso haría que el Consejo fuera más honesto, más transparente, más justo. Una noche, él y Hugh se sentaron juntos. Después de una larga sesión del Consejo. ¿Usted? ¿Creemos que realmente podemos cambiar?, preguntó. El Consejo existe desde hace miles de años. Hemos hecho cosas terribles antes. ¿Qué hace que esta vez sea diferente? Chu sonrió porque ahora todos lo saben. ¿Qué puede pasar si no cambiamos? Vieron lo que hizo el antiguo Consejo. Humanidad. Vieron lo cerca que estuvimos de otra tragedia con Palin. El miedo puede ser un buen profesor a veces. Pero el miedo se desvanece, dijo Crixol. Sí, asintió Hugh. Por eso necesitamos construir nuevos estructuras, nuevas leyes, nuevas formas de pensar. Necesitamos hacer lo imposible para que le pasara lo que le pasó a la humanidad. Otra vez. No porque la gente tenga miedo, pero porque los sistemas no lo permiten. Trabajaron en esas reformas durante años. Poco a poco, el Consejo fue cambiando. Se volvió más democrático, más responsable, más cuidadoso en cómo lo hace. Usó su poder. Doctrina militar humana. Se extendió a otras especies. No él. Armas, pero la filosofía mínima. Fuerza, protección de los civiles, siempre. Ofrecer la paz antes de luchar. Muchos. Las especies adoptaron estos principios. Vio que la moderación de la humanidad había ganado. Les doy más respeto que ilimitado. La violencia jamás podría. Todavía había problemas. No todas las especies estuvieron de acuerdo con los cambios.
Algunos pensaron que el consejo se estaba volviendo demasiado suave, demasiado cauteloso. Extrañaban los viejos tiempos cuando el poder significaba la capacidad de tomar lo que fuera. Quería. Pero esas voces se estaban volviendo menos. Una nueva generación estaba creciendo. Seres jóvenes que habían aprendido la verdadera historia de la guerra humana desde el comienzo. ¿Quién había visto las grabaciones? Hugh reveló. Quien entendió que la civilización se había construido sobre mentiras y que la verdad era mejor incluso cuando herido. Belsara trabajó con universidades en todo el espacio del consejo. Se aseguró de que las grabaciones se utilizaron en clases de historia. Ella escribió libros sobre lo que realmente pasó sus últimos años, tratando de deshacer el daño de su falsa enseñanzas habían causado. Ella también estableció un programa de becas para jóvenes humanos que querían estudiar en espacio del consejo. Recibió su nombre en honor a la tripulación del Discovery, los primeros humanos, para reunirse con el consejo, los que murieron, todavía transmitiendo señales de paz. El almirante Tallan vivió para ver el primer. Los estudiantes reciben esa beca. Él los conocí en la ceremonia. Jóvenes humanos, lleno de esperanza, saliendo a aprender de la especie que una vez intentó destruir. Esto es lo que esperaba, dijo Hugh después. Por eso elegimos permanecer humano, para que un día pudiera haber, sea esta paz, esta comprensión, un futuro. Murió tranquilamente mientras dormía hace 2 semanas. Más tarde, rodeado de sus nietos, los que había salvado al elegir, retirada por la guerra, los que querrían crecer en una galaxia que finalmente entendieron lo que su abuelo había dicho. Sacrificado. 5 años después de la humanidad. Regreso a la galaxia, la paz estaba probado. Una nueva especie llegó al consejo. Espacio. Se llamaban Keyit. Llegaron con grandes flotas y poderosos armas, y no estaban interesados en hablando. Los Keyit atacaron la frontera. Sistemas sin previo aviso. La tecnología era más avanzada que todo lo que el consejo tenía. Sus barcos eran más rápidos. Sus armas eran más fuertes y no mostraron piedad. Las fuerzas del consejo contraatacaron, pero fueron perdiendo estrepitosamente. 3 sistemas cayeron en 2 semanas. 10.000 barcos destruidos. Millones de civiles muertos o desplazados. El consejo se enfrentaba a una verdadera guerra y ellos no estaban preparados para ello. El consejo se celebró. Una sesión de emergencia. Todos tenían miedo. Se habían acostumbrado a los años de paz. Habían olvidado cómo se sentía el verdadero peligro. Embajador. Crixol se presentó ante la asamblea. Nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos aliados. Necesitamos alguien que sabe cómo luchar contra un enemigo superior y sobrevivir. Todos sabían a quién se refería. Se giraron para mirar al embajador Hugh. Hugh se puso de pie lentamente. Ella miró alrededor del pasillo y vio todo. Especies que una vez intentaron destruir la humanidad. La especie que ahora necesitaba la ayuda de la humanidad. ¿Quieres que la humanidad lucha por ti?, dijo ella. No fue una pregunta. Sí, Crixol dijo simplemente. Nosotros. ¿Sabías que desarrollaste nuevas armas durante tu aislamiento? Sabemos que tus barcos están más avanzado que el nuestro. Te conocemos. Podría ayudar a revertir esta guerra. Hugh guardó silencio por un momento. Luego sonrió. No. Una sonrisa feliz. Una triste. Sí, podríamos. Ayuda. Podríamos desplegar nuestra flota. Nosotros. Podríamos usar nuestras armas. Probablemente podríamos destruir el ejército de Kite en cuestión de segundos. De semanas. Pero tengo una pregunta para ti.
¿Has intentado hacer las paces con ellos? La sala estaba en silencio. Nos atacaron. Sin previo aviso. Alguien dijo, están claramente hostil. Sí, asintió Hugh. Así como atacaste a la humanidad sin advertencia. Tal como estabas claramente hostil, pero aún así intentamos hacerlo. Paz una y otra vez, incluso mientras muero. ¿Lo has probado aunque sea una vez con él? ¿Khajiit? Nadie respondió. La humanidad. Te ayudaré, dijo Hugh. Pero solo bajo una condición. Primero intentamos la paz. Intentamos todas las opciones diplomáticas. Agotamos toda posibilidad de terminar esto sin más muertes. Solo si eso falla, podremos luchar. Porque la elección de luchar debe siempre vienen últimos, no primeros. El consejo. Debatido. Algunos querían una intervención militar inmediata. Acción. Otros estaban lo suficientemente desesperados como para probar cualquier cosa. Al final, aceptaron los términos de la humanidad. Intentarían la paz. Primero, Hugh encabezó una delegación para reunirse con él. Khajiit. Era peligroso. El Khajiit había destruido todos los barcos que se acercaban. Hasta ahora. Pero Hugh fue de todos modos. El barco transmite en todas las frecuencias. Paz. Señales en todos los idiomas que conocía la humanidad. Y una cosa más, ella transmitió él. Grabaciones. Las mismas que ella había reproducido. Ante el Consejo hace 5 años. Ella envió. El Kele la historia de la guerra de la humanidad. La historia de los humanos que mueren mientras. Transmitiendo señales de paz. La historia de una especie que eligió retirarse en lugar de genocidio. La historia de la misericordia incluso cuando, enfrentando la extinción. Durante 3 días. No hubo respuesta. El barco de Hugh esperaba en el borde de la base de Kiev, desarmado y vulnerable. Todos esperaban que lo fuera. Destruido en cualquier momento. Entonces él, Khajiit envió un mensaje. Una palabra. Espera. Una semana después, los diplomáticos de Kiev acordaron. Se encontraron. Llegaron a un lugar neutral. Se sentaron frente a Hugh y el Consejo. Delegación. El líder Khajiit habló. Nosotros. Escuchamos tus grabaciones. Escuchamos. Sobre tu guerra, sobre tu elección. Nosotros. Vine a esta galaxia esperando encontrar depredadores, esperando encontrar especies que nos atacarían como lo hemos estado haciendo. Atacado antes en nuestra propia región de espacio. Así que atacamos primero. Pero tú. La historia, continuó Khajiit, nos hizo. Me pregunto si podrías elegir la paz incluso. Mientras se enfrenta a la aniquilación. Quizás no. Todas las especies son depredadoras. Quizás algunas. Se puede confiar. Las negociaciones se llevaron a cabo. Meses. Fueron difíciles. Había ira de ambos lados, dolor, muerte que no se podía deshacer. Pero lentamente, paso a paso, se formó un acuerdo. El Khajiit. Detendrían sus ataques. El Consejo. Les daría territorio y comercio. Derechos. Ambas partes intercambiarían información sobre los peligros que existían en sus regiones del espacio. Y. Ambas partes se comprometerían a intentar la paz. Antes de la guerra en el futuro. No fue perfecto, pero era paz. Durante el negociaciones, el líder de Khajiit pidió reunirse en privado con Hugh. ¿Por qué? ¿Te arriesgas? Preguntó Khajiit. Tú. El barco llegó a nosotros desarmado. Podríamos saber. Te destruyó fácilmente. ¿Por qué tomar eso? ¿Oportunidad? Hugh sonrió. Porque 30 años. Hace tiempo, barcos humanos se acercaron al Consejo, transmitiendo señales de paz y el Consejo los destruyó. Quería mostrar. Tú que aprendimos de eso, que nosotros no cometeríamos el mismo error que nosotros. Realmente creo en intentar la paz primero. No importa el riesgo.
O eres muy valiente o muy tonto. El Kellit dijo. Quizás ambos. Hugh estuvo de acuerdo. Pero funcionó. ¿No fue así? Años después, el embajador Hugh se presentó ante el consejo una última vez. Ella se jubilaba. Su trabajo estaba hecho. Ella había servido a la humanidad en la galaxia. Bueno, el salón estaba lleno de seres. De cientos de especies. Todos estaban de pie. Cuando entró, era una señal de respeto, de honor, de gratitud. Cuando estuve por primera vez en este salón, Hugh dijo, hice una pregunta sencilla. ¿Quieres? ¿Escuchas el audio de nuestro lado? Eso. La pregunta lo cambió todo. No porque de mí, sino porque la verdad tiene poder. Porque la honestidad importa. Porque enfrentar nuestro pasado es la única manera de construir un mejor futuro. Miró a su alrededor. Las diferentes especies. La historia de la humanidad. No se trata de ser más fuerte que tú. No se trata de tener mejores armas o tecnología superior. Se trata de hacer la difícil decisión. La decisión de seguir siendo bueno. Incluso cuando ser bueno es difícil. Incluso cuando ser bueno lo cuesta todo. El almirante Tallan tomó esa decisión hace 30 años. Hace años. Y debido a esa elección, por ese sacrificio, todos somos aquí hoy viviendo en una galaxia que es mejor de lo que era. No perfecto, nunca. Perfecto, pero mejor. El Kellit, el representante, se puso de pie. Nos enseñaste algo importante. Esa fuerza es. No se trata de la capacidad de destruir. Se trata de sobre la sabiduría de elegir no hacerlo. Destruye cuando puedas. Embajador. Crixol estaba a continuación. Nos mostraste nuestro vergüenza, nuestros errores, nuestros crímenes y luego nos mostraste cómo ser mejores. El regalo de la humanidad a la galaxia no fue tecnología o armas. Era un espejo, una forma de vernos como realmente somos. Éramos, y un camino para convertirnos en quienes somos. Debería ser. Uno por uno, los representantes de diferentes especies se pusieron de pie y hablaron, agradeciendo a la humanidad, agradeciendo a Hugh, prometiendo recordar las lecciones de la guerra humana. Años después, en la Tierra, se alzaba un museo, dedicado a la guerra del primer contacto. Visitantes de toda la galaxia vinieron para verlo, para aprender la verdadera historia, entiendo lo que pasó. La pieza central fue una instalación de audio. La gente podría escuchar las grabaciones. Hugh había actuado ante el consejo. Ellos podía oír a las tripulaciones del Discovery. Emoción, su muerte. Podían oír. El capitán Higgin intenta hacer las paces. Ellos podía oír al almirante Tallan haciendo la decisión más difícil de su vida. Un día, un joven estudiante humano visitó a su compañero de clase braxiano. Los braxianos. Mi abuelo había luchado en la guerra. Lado del consejo. ¿Por qué se retiraron? El joven humano preguntó, ¿por qué no lo hicieron? Defenderse. El estudiante braxiano que había. Aprendí la verdad desde que nací, respondí. Simplemente. Porque querían quedarse humanos, y al hacerlo, enseñaron a el resto de nosotros lo que significa ser civilizados. Se mantuvieron unidos, humanos. Y Braxian, escuchando al almirante. La voz de Tallan de hace décadas. La voz de un hombre que eligió la misericordia por encima de victoria, que eligió los principios por encima de supervivencia, que eligió el futuro por encima de la presente. Y debido a esa elección, ambos estudiantes podrían estar aquí ahora como amigos en una galaxia que finalmente había. Aprendí la diferencia entre fuerza y sabiduría.